Hay probabilidades, Doc, pero creo que dicen que en quinto recién se decide la especialidad, ¿no? Sí, en quinto. Quinto internado. Inclusive el patólogo más grande bueno, el mejor patólogo del mundo se equivocó, pues, de elegir especialidad en un inicio. ¿Hizo dos especialidades? Lauren Ackerman es el pionero de la patología quirúrgica, así como Robbins, para ustedes. Robbins es de pregrado, entonces la patología como especialidad ha nacido con Lauren Ackerman. Entonces él era mal alumno en el colegio. No sé si debe estar en su biografía. Era mediocre, dice. Egresó bachiller y como sus padres eran ingenieros, pues él estudió ingeniería. Acabó ingeniería y no le gustó ingeniería. Entonces entró a medicina. Empezó medicina, terminó, no era tan bueno. Inicialmente hizo medicina interna. Y de medicina interna, pues se enfermó de tuberculosis. Así que le dieron de baja un año. No podía atender pacientes. Así que se fue al subsuelo. Y generalmente patología en los hospitales grandes es en el sótano. Y ella ayudaba a hacer autopsias, le gustó la patología. Una vez que, no está bien clara en su biografía si terminó medicina interna como tal o se cambió a patología. Lo cierto es que empezó patología, como tenía conocimiento de medicina interna, entonces tenía mucha facilidad con los cirujanos. Y antes de Ackerman, la patología no tenía tanto peso, ¿no? Y con él nació la patología quirúrgica. Y fue el más grande con el que nació la patología quirúrgica. Entonces le invitaban tanto a diferentes partes del mundo que y luego conoció a Juan Rosay. Juan Rosay era su mejor alumno, la otra historia también de Juan Rosay. Entonces nació la patología quirúrgica como especialidad con Ackerman, le continuó Rosay y en 2020 falleció Juan Rosay y ahora se ha diversificado tanto que antes era un arte y ahora es la ciencia. El que vaya a hacer patología tiene que saber desde la biografía de los maestros en cada área, ¿no? Algunos son buenos en hueso, en partes blandas, en riñón, en tiroides, en paratiroides, en mama, en piel inflamatoria, piel neoplástica, uropatología, ginecopatología. Y ahora pues se ha diversificado demasiado. Entonces, el patólogo, bueno, el que vaya a hacer patología tiene que saber desde la biografía hasta la genética. Sí, abarca mucho. Porque el futuro es la genética, ya está. Ahora, ¿qué más? Bueno, ¿qué observaron en esa lámina? En el primer caso, En la primera. ah, bueno, hemos visto que había invasión de la cápsula en algunas partes y eh, podemos, las imágenes nos hacían sugerir un carcinoma papilar, probablemente la variante convencional o folicular, solamente que había muy pocos folículos diferenciales en la parte de la que podemos ver. A ver, bueno. Entonces, ya les dije en la anterior clase que el abordaje de la glándula tiroides es multidisciplinario, ¿no? Que ha cambiado el punto de vista del enfoque diagnóstico y de tratamiento en los últimos 20 años.
en el diagnóstico juega un papel crucial en la detección del nódulo tiroideo, si es sospechoso o no. Primero el imaginólogo, tiene que ser un buen imaginólogo. El imaginólogo es el que le asigna un diagnóstico ecográfico. De hecho, la ecografía dice que es mejor que la resonancia, no me consta, pero eso dicen los expertos. La ecografía es el mejor método para identificar qué nódulo es el sospechoso y le asigna una categoría según el sistema de TIRADS, ¿no? Hay dos categorías, la ACR y la TIRADS. Por eso, lo primero que pregunto a veces es qué TIRADS le dio el imaginólogo y qué imaginólogo interpretó. Es importante. Entonces, por ejemplo, si me dice un TIRADS 2, es una lesión benigna, ¿no? Entonces, ni se va a funcionar, excepto que sea una lesión grande. En cambio, si es un TIRADS 3, 4, 5, y luego viene la punción, que igual debe de serlo el imaginólogo intervencionista. Antes hacíamos, quien sea, hasta yo hacía funciones, como nos equivocábamos. En cambio, el imaginólogo es el que hace la función y le da al patólogo los extendidos, es decir, las láminas que tienen las citologías, que hay que teñirlos y decirle al imaginólogo si la muestra es adecuada o no es adecuada. Y aplicamos el sistema Bethesda. Se llama Bethesda porque en Bethesda, en Maryland, nació la clasificación primera de Bethesda que se aplicaba a citología cervical, que antes se llamaba la citología de Papá Nicolau, ¿no? Toda una historia larga. Les voy a hablar cuando lleguemos a cuello uterino. Entonces, así como se estandarizó el sistema Bethesda para cuello uterino, también el segundo órgano en estandarizar ha sido el sistema Bethesda para informar la patología tiroidea, que son como 187 páginas o 190 páginas, solo citología de la glándula tiroides. ¿Sí? Y lo estudian los mejores citopatólogos del mundo, de los cuales tres o dos son las mejores patólogas, la doctora Virginia Liborsi y la doctora María Luisa Carcangio son las mejores patólogas del mundo en glándula tiroides. En Italia. Y en citología está Celeste Powers y otros citopatólogos. Bueno. Entonces, aplicando el sistema Bethesda, el patólogo le asigna una categoría del 1 al 6. 1 es muestra insatisfactoria. Puede ser hemorragia, coloide, no sirve para interpretar. O la muestra puede estar autorizada. 2, Bethesda categoría 2, es citología benigna, que en correlación con los datos puede ser una hiperplasia nodular, una hiperplasia con cambio adenomatoso, una hiperplasia difusa, una tiroiditis de Hashimoto, una de Riedel, de Kerbein, por palpación, etc. Cualquiera de las tiroiditis, lesión benigna. Categoría 3 es la que no les gusta a los clínicos. Es la presencia de células foliculares atípicas, nada más. Si me preguntan qué es eso, es como cuando el cirujano pregunta, ¿es blanco o negro? El patólogo le dice, es plomo, es gris. No se define, empleando criterios estrictos. Hasta la categoría 2, el paciente puede seguir, bueno, es mi punto de vista de patólogo, ¿no? Se puede cambiar en función de lo que dice el cirujano o que dice el endocrinologo. Hasta la categoría 2, entonces, el tratamiento sigue siendo médico, ¿no? En cambio, a partir de categoría 3, si sale 3, hay que volver a funcionar para ver si se aclara. ¿En qué tiempo hay que funcionar? 3 meses. Porque si se funciona antes de los 3 meses, dicen los expertos, yo no soy experto, que
el proceso cicatrizal puede producir células atípicas que pueden ser mal interpretadas. Por eso es 3 meses por el momento, todo puede cambiar. Y eso es el comité de expertos lo que dice, ¿no? Categoría 4 es lesión folicular. Y cuando decimos lesión folicular, tenemos dos entidades. Tenemos el adenoma y tenemos el carcinoma folicular, ¿no? Pero no nos olvidemos que para definir entre adenoma versus carcinoma, los criterios, según su libro, son histopatológicos. Es decir, se necesita del corte, de un tejido. Exacto. Un adenoma es una lesión totalmente encapsulada. Imagínense que esta es la cápsula, ¿ya? Entonces las células foliculares proliferan aquí. Hay varios tipos de adenoma. Hay el macrofolicular, microfolicular, el fetal, el de células de Hortley, el adenoma trabecular y alizante en la glándula tiroides. Entonces están proliferando. Son varios tipos, ¿no? Entonces, si las células proliferan, y esta es la cápsula, y hay una lengüeta que rebasa la cápsula, la atraviesa completamente, entonces es un carcinoma folicular mínimamente invasivo. O que se introduzca a los vasos que están en el espesor de la cápsula. Si hay varias lengüetas que rompen la cápsula, la atraviesan completamente, ampliamente invasivo. Entonces, el difícil de diagnosticar es el mínimamente invasivo. Porque la diferencia entre adenoma y carcinoma es la invasión capsular total o vascular, ¿no? Y eso no vamos a ver en la citología. Y hay una lesión que no está en su libro, donde proliferan las células foliculares, invaden la cápsula, están invadiendo la cápsula, pero no la atraviesan completamente. Pueden quedarse a medio camino atravesados. Bueno, o quedar a 2 terceras partes del grosor de la cápsula, pero no la atraviesan. Mi pregunta, ¿esa lesión folicular es categorizada como adenoma o carcinoma? Carcinoma. Pero la definición dice que viene que atravesar completamente. Es la que ni siquiera es carcinoma, ¿no? La neoplasia. Eso. Neoplasia. El tumor folicular bien diferenciado de potencial maligno en cierto o indeterminado páncreas. No van a encontrar muchos, ¿no? Pero qué apasionante es. Ahora, ¿cómo yo puedo saber, con los conocimientos actuales, si esa lesión folicular en la citología o en ese tumor folicular es un carcinoma o los genes? ¿Qué dices, Lili? Si la lesión folicular tiene mutación PAX8 y RAS, es un carcinoma. Lo mismo podemos hacer en la citología. Imagínense, sin tener la histopatología, nos podemos adelantar a el comportamiento del tumor. Entonces, el futuro, ¿qué es? Genes. Tal es así que, por ejemplo, si hay una adenopatía funcional y solamente con la determinación de tiroglobulina en esa adenopatía, ¿qué es? Metástasis de un carcinoma folicular. Entonces, ¿cómo está evolucionando, no? La genética está... Si ven los webinars actuales, es impresionante. No podemos... Sé que es difícil. No solamente para ustedes, también para mí. Pero el futuro son los genes, ¿no? Bueno, volviendo. Entonces, aquí vemos un corte de la glándula tiroides. Miren, el cirujano ha sido muy generoso, muy bueno, en que le quitó una porción de tejido adiposo. Qué bueno, ¿no? Y esta es la cápsula. Ahora,
Cuando nos acercamos, miren, así deben de ser los folículos tiroideos normales, ¿no? Ovoides, con coloide en el centro y con su revestimiento de células cúbicas foliculares homogéneas. Esto es un folículo normal. Pero miren aquí. No hay coloide. No hay coloide, primero. Una de las primeras características, no hay coloide. Segundo, esta neoplasia, miren, forma papilas, Sí. papilas. Altas, bajitas, gorditas, delgaditas, complejas, ramificadas y tienen un tallo fibrovascular. Por lo tanto, esta neoplasia esencialmente forma papilas. Por lo tanto, tiene que ser un carcinoma. Papila. ¿Ven qué fácil es la patología? Fácil, ¿no? Ahora, cuando nos acercamos para ver las características, porque es absolutamente importante ver las características, ¿recuerdan que una de las características de los tumores malignos era que el núcleo tenía que ser hipercromático? ¿No ve? Sí. Hipercromático. Aquí es al revés. Sí, más bien. Los núcleos no son hipercromáticos. Tienen una cromatina dispersa, vesiculosa, que en la década de los 70 había un patólogo que le gustaba una serie que salía en el periódico, así como Condorito, pero el personaje principal se llamaba Anita y era huerfanita. Entonces tenía un perro y era abandonada, entonces recibió una herencia muy grande, no dice cuánto. Entonces todos querían adoptarla, a la Anita, a Anita. Y los ojos de esa caricatura eran claros, si se ven en el internet, y le gustaba esa tira, esa serie al patólogo, y por eso le puso los núcleos ópticamente claros semejantes a los ojos de Anita Huerfanita. Estos son, sí, y son claros, miren, ¿no? Sí, se ve más claro, más blanquecino. Desgraciadamente, esta característica, la más importante en el transoperatorio, no se ve. Cuando estás haciendo el corte congelado, te llega la tiroides, no ves. Porque esta característica se adquiere cuando el tejido se fija en formol. Lo más importante no se ve en la citología del transoperatorio. Paradójico, ¿no? Cruel para los patólogos. La segunda característica, miren, ¿ven este núcleo? Grande, ¿no? Núcleo ópticamente claro, pero si ven el centro parece partido por la mitad, ¿sí o no? Sí, sí. Eso se llama barras nucleares, hendiduras nucleares, surco nuclear. Un alumno me dijo, parece salteña. Sí parece, pero a ti nadie te va a hacer caso porque no es famoso. Claro, tiene que ser un buen patólogo, así que mejor las barras nucleares nomás, ¿no? Segundo criterio. Tercer criterio, los cuerpos de Hart. No. De. ¿Cómo se llama? Samoma. Samoma. Samoma es una isla griega, ¿no? Siempre los patólogos le dan así un nombrecito interesante. Y este es un cuerpo de Samoma, miren. Pero este cuerpo de Samoma, miren, es triangular. Por lo tanto, este cuerpo de Samoma no leyó que tenía que ser ovoide o redondo. Pero es un cuerpo de Samoma, ¿no? Los tumores no leen los libros, están ahí. Y el cuerpo de Samoma en realidad es el cementerio de un tallo fibrovascular. No se olviden que hay una papila y tiene un tallo fibrovascular. Las células crecen como un racimo o un arbolito. En su crecimiento crecen tanto que comprimen el tallo. Si comprimen el tallo le producen necrosis a su tallo fibrovascular y se necrosis esa porción del tejido y atrae inflamación y calcio. Ese es un cuerpo de Samoma. Este es un cuerpo de Samoma. Según el libro y algunos cirujanos, la presencia de cuerpos de Samoma es característico Carcinoma papilar. menos Juan Rosay. Juan Rosay dice, yo he visto lesiones benignas con cuerpos de Samoma.
Pues todo es cuestionable. Depende de quién lo escriba, ¿no? En su libro lo escribe Aníbal Maitra, pero Aníbal Maitra es mucho menos que Juan Rosario, María Luisa Carcangio o Virginia Divorzi. Ustedes le van a hacer caso a su libro, pero yo le voy a hacer caso a Juan Rosario. Yo he visto también lesiones femeninas con cuerpos de sonoro. Pero para su examen, no me hagan caso. Claro, sí, sí. Como en el propio. Si no, se van a reprobar en cirugía. Es que, así es. Cuerpo de Samoa. Hay otros criterios más, nucleomegalia, estratificación nuclear. Bueno, entonces este es el carcinoma papilar de la glándula tiroides clásico o convencional, el más facilito de reconocer de todos. ¿Qué variantes hay en su libro? Dos, células gigantes. No. No, el Por eso te puse folicular. 30, te voy a poner 35. Células gigantes vas a ver en el anaplásico. Sí. Si le pones células gigantes en el día del examen, lo arruinaste. ¿No? Ah, bueno, variantes del carcinoma papilar. Dice, cuando hay mucha fibrosis y alinización, es el esclerosante difuso que tiene un pronóstico un poco peor que el resto. ¿Ya? Entonces, para que sea, tiene que tener papilas más fibrosis y alinización para que sea la variante esclerosante difusa. Si tiene folículos, casi no tiene papilas, pero sus núcleos son como de la damita a la huerfanita. Variante folicular. Carcinoma papilar de la glándula tiroides variante folicular. ¿No? Variantes tenemos. Si está lleno de células de Hurtle, citoplasma eosinófilo oncocítico, variante carcinoma papilar de la glándula tiroides, variante de células de Hurtle. Pero el 50% del tumor tiene que expresar esa característica. Si tiene células altas, que parecen un adenoma tubular, variante de células altas. Si tiene células que parecen esófago de Barré de tipo colónico, variante de células columnares. Si es totalmente sólido con cápsula, variante sólida encapsulada. Si tiene una cavidad quística, porque recuerden que las lesiones quísticas son benignas, hay un 90%, hay 10% que pueden ser malignos. Todo es relativo, ¿no? Todo un quiste parecía hiperplasia, pero tiene papilitas. Carcinoma papilar de la glándula tiroides, variante quística. Si tiene muchas células claras, variante de células claras. ¿No? ¿Cuánto valencia hay por ahí? Unas 8, 9. Ya, falta todavía, ¿no? Unas Si 14. parece, sí parece, hemos dicho de células de Hurtle, ¿no? De Celso. Y ese es peor pronóstico también, ¿eh? Porque el de células de Hurtle no responde como papilar convencional. Eso, hay que tener cuidado, ¿eh? El de células de Hurtle es más agresivo. Si parece Hashimoto, o surge en un Hashimoto, carcinoma papilar de la glándula tiroides, variante con estroma linfomatoso. Si tiene muchas células fusiformes de inflamación, variante fascitis-like. ¿Cuántas se van? 10. 11, pero. Ya falta una más. Y si es chiquitito, micro carcinoma. Para que sea microcarcinoma, ¿cuál es la definición? Menos de un centímetro. Igual o menor a 1 centímetro. Ahora, si yo encuentro 1 milímetro o 2 en un Hashimoto, le llamo microcarcinoma. Debería, pero. No. ¿No? Virginia Livolsi dice en su libro, porque Virginia Livolsi es una de las mejores patólogas de tiroides del mundo. Y pueden buscar en internet. Es la que estudia en el Stanford. Ella dice que para llamar microcarcinoma tiene que ser igual a 3 milímetros hasta 1 centímetro. Entonces se le dará una medida, según Virginia Livolsi.
menos de 3 milímetros, 2 milímetros, yo veo, me hago el loco y no lo soporto. Claro. Porque si no estaría sobrediagnosticando microcarcinomas en el contexto de Hashimoto. Y el microcarcinoma es otro apartado, ¿no? Otro mundo. Ya son las 12 variantes, ¿no? Creo que sí. Ya. A ver, ¿qué nos interesa del carcinoma papilar? El carcinoma papilar, ¿qué mutación tiene? Fácil está. PTC. PTC, GRAF. ¿No? Estas son sus iniciales. Bravo. Ah, sí. Es facilito. Y expresa TTF1 como el pulmón. Reacción cruzada. Ahora, cuando uno diagnostica carcinoma papilar, ¿por qué le quitan el otro lóbulo más? ¿O cuál es el tratamiento del carcinoma papilar? Porque puede Por llevar a su ser diseminación, bilateral. ¿no? Linfática, ese es el otro. No se ponen de acuerdo los autores si viaja por linfáticos dentro de la misma glándula o la multicentricidad se produce de nuevo, pero sí afecta en un 30%, tampoco como un 30% o tan alto como un 70%. Muy elevado, ¿no? Elevadísimo. Por eso el estándar, no sé si le van a aportar su profesor de cirugía. Y es más, ni siquiera tienen que fijarse de expertos mundiales de patología tiroidea. A la ATA es la Asociación Americana de Tiroides, que creo que son 500 páginas o más de lineamientos que es el comité de expertos más grande del mundo, ¿no? La europea también. Pero como somos patólogos no nos interesa, nos diagnosticamos y punto, ¿no? Solamente sabemos de que tienen que quitarle el otro lóbulo porque puede ser de un 30 a 70%. Y la excepción es el microcarcinoma. Se debate mucho actualmente, ¿eh? Ha cambiado en los últimos tiempos. Ahora dicen que el microcarcinoma debe de ser manejado de forma colobectomía nomás. Me sorprende, pero así está. ¿Por qué? Porque la mortalidad es 0.8% apenas. Bajo, ¿no? Y si hay un discriminador, es el carcinoma papilar. Quiere a las mujeres jóvenes y nos odia a los mayores, hombres. Porque a las mujeres jóvenes las deja vivir mucho tiempo. En cambio, a los hombres es más agresivo. Un mismo cáncer con un tamaño se trata diferente a mujer joven versus hombre, ¿eh? Bueno, eso dicen los expertos. Lo de bueno es de que pues la mortalidad es baja. Además, los nódulos menos de 0.8 dice que no deben funcionarse, ¿no? También es la recomendación, excepto que diga lo contrario el doctor Encinas o Barras, no sé, ese es su profesor de imagenología. Entonces hay varios puntos de vista. Un punto de vista de patología, otro punto de vista de imagenología y otro punto de vista del cirujano, ¿no? Tiroides es apasionante y traicionero. Diagnosticas hiperplasia quística, pues ahí ya encuentras un centímetro de papilar. Y digo porque, ¿recuerdan a Cristina Kirchner que le diagnosticaron? Carcinoma folículo. Papilar, pues, pero finalmente no fue. Porque la citología tiene un margen de error. Un Bethesda categoría 6, que es contundente de papilar o medular o de anaplásico, tiene una equivocación del 1% a 2 inclusive. Ahí está. Pero sigue bien. Pero tú me has dicho, ahí está la literatura. ¿No? Uno quisiera 100% garantizado, como los autos.
Se puede hablar bastante de papilar. O de folicular. Bueno, en este caso, si por ejemplo esta paciente en el análisis cromosómico tuviera una translocación del brazo corto del cromosoma 17, ¿en qué se podría transformar? El P53 está ahí. Loco. En Anaplásico. anaplásico. Entonces, genes nomás. De eso se puede ver, ¿eh? En nuestra clínica se puede ver. Bueno, cambiaremos. Este caso es más interesante, pero triste. Me llamó tanto esa su mamá para este caso, para su hijo. A ver, ¿qué tumor es este? ¿Este es un cuerpo de esa mamá o no es? Parece. Parece, ¿no ve? Pero no es. Pero no es. No, No le hagan caso. No, no es. Porque si no fuera un papilar, ¿no? Entonces no le hagan caso. ¿Ya? El papilar se disemina por vía Linfática. El medular se disemina por vía Hemato. hematógena y linfática. Y el anaplásico, lo que sea. Sí. Lo que sea. Ya. Bueno, miren, este es un tumor que se origina también en la glándula tiroides. Aquí está. Así es normalmente la glándula tiroides, con sus folículos y sus células foliculares cúbicas, que en los libros los llaman tirocitos también. Y entre las células foliculares también hay células neuroendócrinas que son un poco más claras. En su localización, estas células deberían de llamarse, dice Juan Rosay, interfoliculares y no parafoliculares. Es una de las observaciones que hace Juan Rosay. Miren, observen esto. Estas células que están aquí en la punta de flecha, ¿son foliculares? No, no son. No son. Son células neuroendocrinas. Por lo tanto, este foquito ya es de hiperplasia de células neuroendocrinas. Y eso nos debe llamar la atención. Porque no es normal que proliferen de esa forma las células neuroendocrinas. Qué bonito. Miren, si les digo, este es un islote de células de Langerhans, parece, ¿no ve? Parece, pero es una hiperplasia de células neuroendocrinas y forma esta neoplasia. Una neoplasia que tiene mucho material eosinófilo rojo, es hemorragia, quiere decir que está exquisitamente vascularizada la lesión. Este material que entre las células tumorales es de un color eosinófilo amorfo, es amiloide. Y estas son las células neuroendocrinas, que pueden formar nidos sólidos, trabéculas, acinos, cordones, de células, un patrón organoide un poco, tienen un poco de nucleomegalia, irregularidad del borde, hipercromatismo, algunas mitoses atípicas, y dicen los expertos que la cromatina que expresa estas células son en sal y pimienta. Yo la verdad que no veo esa característica, pero ¿quién soy yo para cuestionar a los expertos? Si los expertos dicen, tiene que ser así, pues. Este es el amiloide, miren, como de libro está, ¿no? Como de libro. Miren cómo este tumor es agresivo, es mucho más agresivo que un papilar o un folicular. Por eso el papilar y el folicular le llaman tumores bien diferenciados, ¿no? Sí. Bien diferenciados. En cambio esta está moderadamente diferenciada en su agresividad. Es un tumor invasivo.
muy sangrante, con muchos vasos. Este es un vaso grande, miren, es un vaso, ¿no? Nos acercamos al endotelio, aquí está el tumor, y observen cómo los patólogos podemos observar La invasión. la invasión. Nosotros podemos ver, miren, hasta podemos contar cuántas células se están introduciendo dentro de la luz vascular. Eso se llama permeación vascular. Ahora, niño de 5 años, comportamiento agresivo, afectación bilateral. ¿No les está diciendo algo el tumor? Carcinoma. Es medular, es medular. Familiar. Pero, ¿por qué le habrán llevado a su hermano a Chile? ¿Y qué análisis cromosómico hay que ver? ¿Qué mutación? Sí tienes, pero tiene mutación Z. Y el men. Z. Entonces, a su hermano le quitaron la glándula tiroides, no había nada, excepto unas cuantas células neuroendocrinas incrementadas, hiperplasia de células C. Pero es lo que debe de hacerse, porque era cuestión de tiempo para que su hermano desarrolle también un medular. Por lo tanto, este es un carcinoma medular de la glándula tiroides multicéntrico, bilateral, familiar, con mutación Z. Cuando tenemos todos los datos, decimos buenos diagnósticos, ¿no? Pero cuando no tenemos datos, Pero ¿y la sobrevida de este niño? eso ya es cuestión de oncología pediátrica, ¿eh? Pero está entre un papilar y un anaplásico. Si un papilar, el 99% de los pacientes tiene una mortalidad muy baja, ¿no? ¿De acuerdo? Y el anaplásico se mueren En una todos. Casi el 100%. Este está a la mitad, dice. 50. Pero es muy diferente si es esporádico o es familiar. En este caso es Familiar. ¿Y cuántos nos hacen análisis cromosómico genético? Tenemos que mejorar nuestro sistema, ¿no? Siempre he pensado que la buena medicina no se hace con buena voluntad nomás. Necesitas inversión. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué marcadores de inmunistoquímica? Lo primero, calcitonina. Citonina. Después sinaptofisina, enolasa neural específica. Entonces ese es el algoritmo que se sigue. La clínica, cirugía, patología, inmunistoquímica con calcitonina, sinaptofisina, enolasa neural específica y análisis cromosómico. Tienes que saber qué pedir y cómo interpretar. ¿Quién va a ser oncólogo pediatra? ¿Cirujano oncólogo pediatra? Creo que todavía no sabemos. Pero es apasionante, ¿no? Pero alguien tiene que hacerlo. Ahora, pregunto, ¿hay anaplásicos en niños? ¿Qué dice su libro? Es más frecuente en No, personas más. No hay, ¿ves? Porque tiene que. No hay, porque Anaplásico, creo que es es años, después. etcétera, ¿no? Pero Alia Hussein, que es patóloga pediatra, dice, yo he encontrado 5 casos de anaplásicos en niños. Entonces, ¿a quién le haces caso? Para su examen, a Robin. Pero Alia Hussein es una de las mejores patólogas del mundo. Pakistaní, después se ha ido a Estados Unidos, con ese apellido todavía, Hussein. Ha hecho patología de los trasplantes, patología pediátrica, y es la que escribe en su libro, pero aparte escribe otro libro de patología tiroidea pediátrica. Anaplásicos también, no he visto. Si el patólogo diagnostica anaplásico,
el paciente tiene que morirse en menos de un año. Si no, quiere decir que el patólogo no sabe. Claro. Hasta ahí parece fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, hay adenomas atípicos, hay el adenoma trabecular y el linfante de la glándula tiroides, que tiene todas las características, o muchas de las características de un papilar, pero no todo le falta, ¿eh? Entonces hay formas incompletas. Un adenoma atípico ves con células monstruosas, y eso en la citología te va a dar un falso positivo. Pero estamos aprendiendo. Por eso cuando me dicen, pregunto, ¿quién ha diagnosticado en la tiroides y qué TIRADS? Es TIRADS 5. No veo, entonces ha pasado algo, seguramente la punta de la aguja no ha llegado al tumor, o bueno, algo pasó, hay que volver a repetir, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que trabajar en equipo. Si no van a dar los datos, mejor no me envíen muestras, ¿eh? Porque peor, me hacen perder el tiempo. No es discriminación, sino que es un desprestigio. Nos equivocamos. En piel es peor. Les prefiero, con los pocos que trabajo, envíenme la foto, les digo, entonces trabajamos bien. Mientras más datos demos, más precisión diagnóstica vamos a tener. No se olviden que actualmente estamos en la época de la medicina de precisión. La patología va desde la historia, los cortes de H&E, las tinciones especiales, la inmunohistoquímica y la citogenética actualmente. Es molesto, es difícil, complicado, pero no queda otra que aprender nomás. Todo futuro colon dice biología molecular. Todo tiene astrocitomas, biología molecular. Mama, biología molecular. Colon, biología molecular. Todo está así, ¿eh? Eso nos obliga a subespecializarnos en algo. Ya no, yo soy todólogo, no soy patólogo general, pero pues obliga a dedicarse a algo específico, ¿no? Doctor, ¿cuál es el rango aceptable entre el Bethesda y el TIRADS? ¿Cuánto de diferencia? Tiene que existir una correlación, dice. Hay un experto del AC Camargo de Brasil, donde ellos trabajan en equipo. Yo también los jueves voy a funcionar a Los Olivos y trabajo con el imaginólogo. Tenemos 2 o 3 pacientes cada semana, entonces yo verifico que esté funcionando del sitio que él considera sospechoso. Aspira, y si la muestra no correlaciona con la imagenología o no tiene la cantidad de 60 células foliculares, no sirve. Y otra vez, hasta 3 veces. Hasta 3 veces funciona y después ya no, porque va a ser un hematoma, lo dejamos. Y se llama en 3 meses más para completar el estudio. Muy rara vez obtenemos muestra insatisfactoria, pero hay que decirles, a veces molesta el paciente. No, es complicado más. Hay que explicarles. Hay pacientes que soportan las 3 punciones, hay veces al mínimo pinchazo están gritando, pues debe ser una variación en la sensibilidad al dolor. Pero sí, hay que trabajar en equipo. Y como te digo, todo es, TIRADS tiene un porcentaje, pero actualmente la ecografía junto con la citología son los mejores marcadores
para ver qué pacientes deben de seguir un tratamiento médico y qué pacientes deben de seguir un tratamiento quirúrgico. Los oncólogos son un poco más agresivos, se puede discutir eso, ¿no? Es en función de, al final dice el experto, la decisión lo va a tomar el propio paciente. Debe ser una lobotomía o una total. Pero siempre busquen lineamientos de libros serios. En tiroides, la ATA, o lo de la Unión Europea. Yo solamente patología nomás, no me meto en la parte de tratamiento oncológico. Tengo algo de conocimiento, pero es otra área. Si alguien se prueba el año, un anaplásico. Si hablaremos del anaplásico. Pero bueno, tiroides creo que tiene su importancia, ¿no? Tiene sus controversias y tiene sus dificultades. Bueno, gracias por su atención, jóvenes. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, perdón, ¿hasta qué página nos dice? Son como 12 o 13 páginas, Perdón, hasta acá. ¿no? Usted quiste descubrirlo hasta el final. 863.